Mañana se cumplen 43 años del desembarco argentino en las Islas Malvinas. Y por tal motivo, como viene ocurriendo cada año, se rinde homenaje a nuestros héroes, los héroes argentinos, los héroes de Malvinas. Rendimos homenaje, se rinde homenaje con la tradicional vigilia, también un acto conmemorativo previsto para el día de mañana en el Museo de Malvinas en Río Cuarto, pero nosotros aquí en el living de Telediario vamos a compartir la vivencia con el testimonio vivo de uno de los protagonistas de este capítulo de la historia argentina. Está con nosotros, lo saludamos, le damos la bienvenida a Alfonso Carlos Bazán, que es capitán de navío retirado y veterano de Malvinas. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros en la previa de una jornada tan importante para todos los argentinos, pero en el caso particular de la familia malvinera, ¿cómo se vive en estas horas? Cuéntenos. Bueno, estoy muy emocionado, particularmente por esta invitación que considero que es malvinizar, por lo cual se lo agradezco, en la memoria de todos los verdaderos héroes que fueron los que quedaron en aquella gesta. Muchas gracias al canal por invitarme en esta oportunidad. Don Bazán, cuéntenos, ¿en qué momento llega usted a las Islas Malvinas? Sabemos que la llegada del desembarco se produce el día 2 de abril. Sí. En su caso particular, ¿cuándo arriba usted a las islas? Bueno, yo fui varias veces a las islas. Estaba en la aviación naval, soy de aviación naval. Hicimos varios vuelos. Mi primer vuelo, yo no tengo bien claro la fecha, creo que fue el 3, el día siguiente. ¿Por qué? Porque yo tenía la responsabilidad de la distribución de todos los equipos de comunicaciones de la aviación naval que para entonces se encontraban en Tierra del Fuego. Desde allí yo me enteré del acto de soberanía aproximadamente a 23 horas del primero, cuando ya estábamos en vuelo hacia Comodoro Rivadavia y Río Grande. El 2 de abril, creo que a media mañana o tal vez a la tarde, no recuerdo bien, hicimos el primer vuelo, pero no pudimos entrar porque había un conflicto interno entre las Fuerzas Armadas, porque no estaba previsto que el comandante de la aviación naval se fuera a Malvinas. Entonces ese avión en el que iba yo nos volvimos. Al día siguiente llevé parte de los equipos que habían quedado, otros fueron en un C-130, el mismo 2 de abril. Y bueno, yo tenía que llevar todo lo que estaba relacionado con las comunicaciones de las unidades aeronavales, que me enteré ese día, porque no sabíamos que íbamos a Malvinas. ¿Nadie les había dicho nada? No, nada. Yo tenía nociones porque me estaba preparando para ir, leía mucho, tenía mucha información relacionada con lo que sucedía en las balleneras. Ustedes saben que previo a Malvinas había un conflicto con las balleneras, más al sur de Malvinas, y bueno, leía mucho, estaba informado, pero cuando me dijeron que íbamos nuevamente al Grupo Aeronaval Insular, al cual pertenecí desde la Fuerza Aeronaval número 1, yo pensé que volvíamos por Chile, porque nosotros teníamos en Tierra del Fuego aeródromos de campaña, donde hacíamos nuestro adiestramiento, que pusimos en Malvinas, lo que normalmente practicábamos en Tierra del Fuego. Después hice otros vuelos, porque se cambiaron las claves de seguridad. Inicialmente usábamos para las transmisiones códigos, por ejemplo, la revista, el gráfico en cada una de las posiciones. ¿Me interpretan? No. Para poder hacer los mensajes. Con una misma copia de la misma revista, preparábamos los mensajes para que salieran
a la estación que debía recibir. Inmediatamente después se hicieron todas las coordinaciones de comunicaciones, Inteligencia proveyó los códigos de seguridad para las comunicaciones y los equipos que no teníamos. Para el día 3 empecé a repartir lo que había llegado a Río Grande. Entonces, en cada vuelo que llevábamos la tropa, tanto de la Armada, Infantería Marina, por ejemplo, como del Ejército, yo iba en esos vuelos y a las estaciones aeronavales nuestras. En Puerto Argentino teníamos la estación aeronaval Malvinas. Quiero consultarle cuándo termina, perdón Jorge, y mencionar usted que estaba en una guerra. ¿Y qué le pasó cuando se da cuenta en un momento de eso? No, bueno, yo tengo que decirles que yo fui a Malvinas con una consigna de mi padre que ya no vivía. Cuando ingresé a la Armada me dijo, no se olvide hijo, que hay que recuperar las Malvinas. Él era un soldado conscripto, más de eso no fue. Fue dragoneante en el ejército argentino en La Rioja, pero me había dado esa consigna, o sea, yo tenía la alegría de encontrarme. ¿Qué le cuento? La primera vez, el 3, cuando desembarco el avión, estaban izando el pabellón. Y yo estaba en la escala del Fokker en la que me bajaba. Pues ahí me pidieron, dejé los equipos, saqué una fotografía que yo te lo mandé por si la quieren mostrar, de la estación aeronaval Malvinas. Entonces, en cada vuelo yo sentía que estábamos recuperando, teníamos nuestras islas. No recuerdo bien la fecha, porque uno de los jefes oficiales superiores determinó dónde iba a ser el desembarco. Entonces organizaron a los que éramos observadores aéreos adelantados y ahí sí yo voy a una posición en Malvinas. Esa posición en Malvinas fue Cabo Leal. Nuestra misión, en realidad mi misión, pues yo llevaba un cabo segundo, que es la jerarquía menor en la Armada, y un conscripto. Este conscripto vino a reemplazar, lo llevé yo desprofeso, al gráfico para las comunicaciones, porque lo que tenía que transmitirse a la voz y por HF, alta frecuencia, salía en su léxico, en guaraní. Y en cada lugar nuestro teníamos uno de ellos, el litoral, que hablaba muy bien guaraní, y con ellos hacíamos las comunicaciones. Bien. Alfonso. En Cabo Leal me retiran cuando se desplaza la compañía, yo no me acuerdo bien los nombres de las autoridades, pero así como nos llevaron en helicóptero y nos rescataron en helicóptero, cuando estábamos saliendo de nuestra posición, vimos a la compañía del ejército argentino que venía a ocupar ese lugar en defensa. ¿Sí? La misión nuestra ahí era escuchar, ver, informar. Esa era la misión que teníamos. Teníamos armas, por supuesto, claro. Pero bueno, no teníamos... Ese fue el rol. Sí. Claro, no estábamos en combate directo como el resto de los... Alfonso, no lo tome como una falta de respeto, pero por razones de tiempo por favor, le voy a pedir un poquito de brevedad en estas respuestas. Primero, ¿qué se decía allí en Malvinas? Porque aquí en el continente se nos decía que íbamos ganando la guerra, que estábamos ganando, digo, allí se decía también exactamente lo mismo, por un lado. Y por el otro, ¿usted vio caer a alguno de sus compañeros? No, vi un avión que lo derribaron, era un oficial. Yo en Malvinas era cabo principal, no era oficial todavía. Me sacaron de la escuela naval para enviarme a Malvinas, pero no era oficial. Bien. Y sí vi a una persona que estaban cerca al alcance de nuestra vista. Cuando lo derribaron, yo fui muy conocido de él, y que fue el capitán Filippi, después fue comandante de la Fuerza Aeronaval número 1, donde yo me desempeñaba. Bien. Le quiero consultar por estas horas, por esta fecha. ¿Va a participar de la vigilia? ¿Lo hace acompañado? ¿Cómo se vive esta conmemoración a 43 años ya de la guerra?
tengo el compromiso de participar toda vez que me inviten por los que no volvieron. Porque eso es malvinizar. Eso es lo que tenemos que dejarle a los jóvenes. Yo miraba ayer en un canal de televisión a los jóvenes voluntarios, que no eran soldados conscritos, no eran los chicos de la guerra, pero eran tan chicos como los que dicen que lleváramos a la guerra, y ellos eran voluntarios, civiles, chicos del secundario que querían alinearse, afiliarse para ir en defensa de nuestras islas. Entonces creo que toda vez que me inviten, he estado en Neuquén, he estado en Mendoza, en San Juan, debo ir mientras viva por la memoria de los que no volvieron. Y mi señora siempre me acompaña. Siempre lo acompaña. Qué bueno. Siempre, Van a siempre estar me esta acompaña. noche haciendo la Sí, vigilia por hasta el acto de supuesto que mañana. vamos a estar en la vigilia, sí. Qué bueno. Alfonso Carlos Bazán, gracias por esta visita, ha sido muy amable, nos encantaría seguir charlando con usted, pero no tenemos más tiempo. Y en usted nuestro homenaje y respeto, por los que quedaron en las Malvinas y por los que volvieron. Muchísimas gracias. A muy usted. amable. Seguro nos vamos a reencontrar pronto. Muy amable. Gracias. Gracias. Muy Gracias. amable.